Listos para una inmersión profunda. Hoy nos vamos a adentrar en un tema que nos ha fascinado durante siglos. ¿Estamos solos en el universo? Una pregunta que nos ha acompañado desde siempre, ¿verdad? Exacto. Y para esta inmersión nos sumergimos en las ideas de Carlos Moria Acosta y su obra ¿Dónde están? Ah, un libro que invita a la reflexión desde el título. Totalmente. Acosta explora la paradoja de Fermi, esa pregunta que nos inquieta. Si existe vida extraterrestre, ¿por qué no la hemos encontrado? Acosta plantea la pregunta de una manera muy directa, sin rodeos. Y para intentar responderla, introduce un concepto muy interesante, el gran filtro. El gran filtro suena a película de ciencia ficción. Pues en cierto modo lo es. Es una serie de obstáculos que la vida, en cualquier parte del cosmos, debe superar para alcanzar la inteligencia y la capacidad de viajar por el espacio. Suena a un reto considerable. ¿Qué tipo de obstáculos plantea Acosta exactamente? Acosta argumenta que el surgimiento de vida inteligente es un proceso increíblemente complejo, un proceso que requiere una serie de eventos improbables. Para empezar, piensa en la cantidad de factores que deben darse para que un planeta tenga las condiciones adecuadas para la vida. Ya la temperatura, la presencia de agua, una atmósfera. Exacto. Pero no termina ahí. La vida en ese planeta debe evolucionar de una manera muy específica durante millones de años para desarrollar inteligencia y finalmente tecnología avanzada. Es como una carrera de obstáculos cósmica, ¿no? Ya, Donde cada paso es un desafío enorme. justo así. Ya. Y para ilustrar este gran filtro, Acosta nos propone algunos ejemplos. Ejemplos. A ver, cuéntame. Pues utiliza ejemplos hipotéticos, como una civilización que podría haber surgido hace, digamos, 2.500 millones de años. Wow. 2.500 millones de años es una cantidad de tiempo inimaginable. Imagina, si esa civilización hubiera existido, ¿dónde están sus restos? ¿Habrían sobrevivido tanto tiempo? ¿O habrían desaparecido sin dejar rastro? Es alucinante pensar en esas escalas de tiempo. Y nos lleva al siguiente punto, ¿verdad? La inmensidad del universo. Exacto. Las distancias entre estrellas son tan vastas que incluso viajando a velocidades cercanas a la luz, la exploración espacial sería un proceso extremadamente lento. O sea que incluso con una tecnología increíblemente avanzada, recorrer esas distancias sería un desafío titánico. Precisamente. Y luego está el factor tiempo. Para ilustrarlo, Acosta utiliza una analogía. Imagina que pasas junto a un hormiguero, lo observas un momento y sigues tu camino. Vale, entiendo. Un hormiguero cualquiera. Te das cuenta de todos los detalles de la vida de las hormigas, de sus ciclos, sus estructuras, sus relaciones. Probablemente no. Solo vemos un hormiguero y seguimos adelante. Y ya está, seguimos con nuestra vida. No nos paramos a pensar en la complejidad de la sociedad de las hormigas. De la misma manera, civilizaciones avanzadas podrían haber visitado la Tierra en el pasado o podrían hacerlo en el futuro, sin que nosotros nos demos cuenta. Como si fuéramos las hormigas de ese hormiguero. Simplemente no estaríamos en su radar. Podría ser. La historia del universo es tan extensa que las civilizaciones podrían surgir y desaparecer sin siquiera cruzarse en el tiempo. Piénsalo. Es un punto fascinante y un poco inquietante. Y nos lleva a una pregunta que me ronda la cabeza. ¿Y si simplemente no les interesamos? Acosta plantea esa posibilidad, sí. Al igual que nosotros con las hormigas, podríamos ser demasiado insignificantes para llamar la atención de una especie súper avanzada. Es una idea que nos pone en perspectiva. Si existieran civilizaciones capaces de manipular la energía a escalas cósmicas, nuestros problemas y logros podrían parecerles triviales. Sin duda. Yeah. Y aquí es donde Acosta nos recuerda que estamos limitados por nuestra propia comprensión de lo que es posible. Quizás haya avances tecnológicos que ni siquiera podemos concebir. Avances que harían que la comunicación o el viaje interestelares fueran mucho más factibles. ¿Quién sabe? Exacto. Ahora mismo solo podemos especular. Claro. Pero si nos basamos en lo que sabemos ahora mismo, ¿qué nos dice Acosta sobre la posibilidad de que exista vida ahí fuera? ¿Es optimista o pesimista? Bueno, basándose en nuestra comprensión actual de la vida, Acosta especula sobre su probabilidad estadística en el universo. Probabilidad estadística. Eso suena que hay números por medio. Sí, ya que son números muy, muy grandes. Acosta señala que solo un pequeño porcentaje del cosmos podría ser adecuado para la vida tal como la conocemos. Es decir, basada en el carbono, con ADN. Claro, la vida que conocemos está adaptada a las condiciones específicas de nuestro planeta. Pero eso nos lleva a otra pregunta, ¿no? ¿Podrían existir otras formas de vida con una bioquímica completamente diferente? Esa es una pregunta fundamental. Y por ahora no tenemos la respuesta. Si bien es cierto que la vida tal como la conocemos parece ser un fenómeno excepcionalmente raro, no podemos descartar otras posibilidades. Entonces, dentro de ese pequeño porcentaje de planetas con vida, la vida inteligente sería aún más rara, ¿verdad? Así es. Imagina una serie de filtros cada vez más estrechos. Primero, la aparición de la vida.
luego el desarrollo de la inteligencia, y finalmente el salto a una civilización tecnológicamente avanzada. 3 pasos, cada uno más difícil que el anterior. Exactamente. Acosta plantea que incluso si la vida fuera relativamente común en el universo, las civilizaciones capaces de comunicarse o viajar a través de las estrellas, esas podrían ser extremadamente escasas. Y eso me lleva a una pregunta que me ronda la cabeza. ¿Y si la respuesta a la paradoja de Fermi no está en nuestro universo, sino fuera de él? Te refieres a la teoría del multiverso. Exacto. ¿Qué pasa con esa idea? Ahí entramos en un terreno fascinante. La especulación sobre la existencia de otros universos. Acosta menciona la teoría del multiverso, la idea de que nuestro universo es solo uno entre un número infinito de universos. Uf. La verdad es que la idea de un multiverso me explota la cabeza. Pero, ¿qué tiene que ver un multiverso con la vida extraterrestre? Acosta sugiere que la aparición de civilizaciones superavanzadas, las que él llama tipo 7, podría ser posible solo dentro de un multiverso con posibilidades casi infinitas. Espera. Civilizaciones tipo 7. ¿Qué significa eso? No me suena de nada. Es una clasificación que se utiliza para categorizar las civilizaciones según su nivel de desarrollo tecnológico. Una civilización tipo 1 puede aprovechar toda la energía del planeta. Una tipo 2 puede controlar la energía de su estrella. Una tipo 3 domina la energía de su galaxia. Ya veo. Y una tipo 7 estaría en un nivel completamente diferente. Casi divino. Exacto. Tendrían un control sobre la materia y la energía que escapa a nuestra comprensión actual. Entonces, Acosta sugiere que la paradoja de Fermi podría explicarse si estas civilizaciones tipo 7 existen en otros universos, pero no en el nuestro. Esa es una de las posibilidades que plantea. Si nuestro universo es solo uno entre muchos, las probabilidades de que una civilización tipo 7 surja en nuestro universo particular podrían ser extremadamente bajas. Es una idea realmente asombrosa. Pero, ¿cómo podríamos siquiera empezar a comprobar si existe un multiverso? ¿Es eso posible? Esa es una pregunta que está en la frontera de la física teórica. Hay algunas teorías que sugieren que podríamos detectar la firma de otros universos en la radiación cósmica de fondo, pero por ahora la existencia del multiverso sigue siendo una especulación. Uf, qué viaje. Hemos pasado de los filtros que limitan la aparición de vida inteligente a la vastedad del espacio-tiempo, y de ahí a la posibilidad de un multiverso con infinitas posibilidades. Y todo esto solo para responder a la pregunta, ¿dónde están? Una pregunta sencilla, pero con una respuesta que parece estar fuera de nuestro alcance, al menos por ahora. Retomando nuestras reflexiones sobre las ideas de Acosta, me parece particularmente intrigante la posibilidad de que la vida, incluso la vida inteligente, sea mucho más común de lo que imaginamos, pero que las distancias y el tiempo hagan que el contacto sea altamente improbable. Es una idea que, la verdad, me fascina y me inquieta a partes iguales. ¿Te imaginas que hay un montón de civilizaciones ahí fuera, pero que estemos tan separados por el espacio y el tiempo que nunca lleguemos a encontrarnos? Sería como si viviéramos en islas separadas por un océano cósmico. Esa es una excelente analogía. Acosta no descarta esa posibilidad, la de un universo repleto de islas con vida, pero con distancias tan inmensas que las probabilidades de un encuentro sean ínfimas. Es emocionante y desalentador al mismo tiempo. Por un lado, me encantaría saber que no estamos solos en el universo, pero la idea de que quizás nunca podamos comunicarnos con otra civilización es un poco triste, ¿no? Es comprensible que te sientas así, pero incluso si nunca logramos establecer contacto directo, la simple búsqueda de vida extraterrestre ya nos está enseñando mucho sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos. ¿En qué sentido? Explícamelo. Bueno, para empezar, nos obliga a cuestionar nuestra propia definición de vida. Estamos limitados a buscar vida similar a la nuestra, basada en el carbono y el ADN. O podríamos encontrar formas de vida completamente diferentes, con una bioquímica que ni siquiera podemos imaginar. Es una pregunta fascinante. De hecho, algunos científicos ya están explorando la posibilidad de que exista vida basada en el silicio, por ejemplo. Podríamos encontrarnos con formas de vida que desafían nuestra comprensión actual de la biología. Exactamente. La búsqueda de vida extraterrestre nos lleva a los límites de nuestra imaginación y nos empuja a considerar posibilidades que antes ni siquiera se nos habían ocurrido. Y no solo eso, también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia evolutiva. ¿Cómo surgió la vida en la Tierra? ¿Qué factores llevaron al desarrollo de la inteligencia y la conciencia? Entiendo. Al intentar comprender cómo pudo surgir la vida en otros planetas, también estamos aprendiendo más sobre nosotros mismos. Es como si la búsqueda de vida extraterrestre fuera un espejo que nos refleja nuestra propia existencia. Precisamente. Y no solo nos ayuda a comprender nuestro pasado, sino que también nos invita a pensar en el futuro de la humanidad. Si la vida es un fenómeno raro y precioso en el universo, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra propia civilización sobreviva y prospere? Esa es la pregunta fundamental, sin duda. ¿Estamos preparados para afrontar los desafíos que nos esperan como especie?
¿Seremos capaces de superar nuestras diferencias y trabajar juntos para un futuro mejor? Son preguntas que nos interpelan directamente. La búsqueda de vida extraterrestre no es solo una búsqueda de otros, sino también una búsqueda de nosotros mismos, de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos y sobre nuestra responsabilidad como especie inteligente. Es increíble cómo una pregunta tan sencilla como ¿dónde están? Puede llevarnos a tantas reflexiones profundas. A veces, las preguntas más simples son las que nos abren las puertas a los mayores misterios. Y eso es solo el principio. Acosta nos deja con una serie de interrogantes que nos invitan a seguir explorando. Si existen otras civilizaciones ahí fuera, ¿cuáles son sus motivaciones? ¿Son exploradores pacíficos, guerreros conquistadores o algo completamente diferente? Es una pregunta que sinceramente me quita el sueño. Y si nos estuvieran observando en este mismo momento, ¿qué pensarían de nosotros? ¿Nos verían como una especie prometedora o como una amenaza para nosotros mismos y para el universo? Estas preguntas nos obligan a confrontar nuestras propias luces y sombras como especie. ¿Seremos capaces de superar nuestros conflictos y trabajar juntos para un futuro mejor? ¿O estamos destinados a repetir los errores del pasado y autodestruirnos? Son preguntas difíciles, sin respuestas fáciles. Pero creo que el simple hecho de planteárnoslas ya es un paso en la dirección correcta. Es un ejercicio de introspección que nos ayuda a comprender quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Estoy de acuerdo. La búsqueda de vida extraterrestre no se trata solo de encontrar respuestas, sino también de formular las preguntas correctas. Es un viaje de descubrimiento que nos desafía a ampliar nuestros horizontes y a reconsiderar nuestra propia existencia. En este viaje, las ideas de Carlos Moria Acosta nos sirven como una brújula, guiándonos a través de un laberinto de posibilidades y especulaciones. Exactamente. Su obra nos recuerda que la ciencia no se trata solo de certezas, sino también de misterios, de preguntas sin respuesta que nos impulsan a seguir investigando y expandir los límites de nuestro conocimiento. Y a veces las preguntas más importantes son las que nos dejan sin respuesta, las que nos obligan a pensar de forma diferente y a cuestionar nuestras propias suposiciones. Precisamente. La búsqueda de vida extraterrestre es una aventura intelectual que nos lleva a explorar no solo el universo exterior, sino también el universo interior, el de nuestras propias mentes y nuestra capacidad de imaginar lo desconocido. Quizá en ese viaje de exploración interior descubramos algo aún más sorprendente que la vida extraterrestre, una nueva comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el cosmos. Esa es una posibilidad fascinante, ¿no crees? En las dos partes anteriores de nuestra inmersión, hemos viajado a través de las vastas posibilidades del cosmos, explorando el gran filtro, la inmensidad del espacio-tiempo, incluso la posibilidad de un multiverso. Un viaje fascinante, sin duda. Totalmente. Y ahora, en esta última parte, nos adentramos en un territorio aún más complejo, las implicaciones éticas y filosóficas de la búsqueda de vida extraterrestre. Un terreno que nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿estamos preparados para lo que podríamos encontrar? Exacto. Imaginemos por un momento que encontramos evidencia concluyente de otra civilización. ¿Cómo deberíamos reaccionar? Esa es la pregunta del millón. Intentamos contactar, los observamos desde la distancia, o simplemente seguimos con nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Es una pregunta que genera mucha controversia, incluso sin tener pruebas de su existencia. Claro, porque toca temas muy sensibles. Hay quienes argumentan que deberíamos enviar señales al espacio, anunciando nuestra presencia al universo. Como si fuera una especie de «Hola, estamos aquí». Algo así. Pero otros creen que es demasiado arriesgado, que podríamos atraer la atención de seres hostiles. Y es que ese debate nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia historia. ¿Cómo hemos tratado otras culturas a lo largo de nuestra existencia? Hemos aprendido de nuestros errores. Esa es la cuestión fundamental. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de conflictos, explotación y violencia entre diferentes grupos. No hace falta ir muy lejos para encontrar ejemplos. Exacto. Si proyectamos esos patrones al escenario de un contacto con extraterrestres, la situación se vuelve aún más compleja. Porque ya no se trata de diferentes culturas o países, sino de especies completamente diferentes. Precisamente. ¿Seríamos capaces de superar nuestras diferencias y establecer una relación de respeto y cooperación con una especie completamente diferente? ¿O repetiríamos los errores del pasado? La verdad es que es una pregunta inquietante. Acosta nos invita a reflexionar sobre las posibles consecuencias de nuestras acciones. Si enviamos señales al espacio, ¿estamos preparados para las respuestas que podríamos recibir? Esa es la clave. No es solo la posibilidad de un encuentro hostil. Incluso un contacto pacífico podría tener un impacto profundo en nuestra sociedad, en nuestra cultura, nuestra religión, nuestra visión del mundo. Imagínate el impacto que tendría en la religión, por ejemplo. Muchas religiones se basan en la idea de que la humanidad es única, creada a imagen de Dios.
¿Qué pasaría si descubrimos que somos solo una especie entre muchas y que no somos tan especiales como creíamos? Es una pregunta que ha fascinado a teólogos y filósofos durante décadas. Algunos creen que el descubrimiento de vida extraterrestre reforzaría la idea de un Dios creador, que sembró la vida en todo el universo. Mientras que otros argumentan que pondría en jaque las creencias tradicionales y obligaría a una reinterpretación de la religión. Y no olvidemos el impacto en la ciencia. Un encuentro con una civilización extraterrestre avanzada podría revolucionar nuestro conocimiento, en campos como la física, la biología, la tecnología. Imagina acceder a tecnologías que nos permitan viajar a velocidades superiores a la luz, manipular la energía a escalas cósmicas o incluso comprender la naturaleza misma de la conciencia. Las posibilidades son infinitas, pero también los riesgos, ¿no? Claro. Y si la tecnología extraterrestre cae en las manos equivocadas, podríamos controlarla, seríamos capaces de utilizarla de forma responsable. Es una gran responsabilidad. Acosta nos recuerda que la búsqueda de vida extraterrestre no es solo una aventura científica, sino también un desafío ético. Nos obliga a preguntarnos qué tipo de futuro queremos para la humanidad. ¿Y qué papel queremos jugar en el escenario cósmico? Exactamente. En este punto, creo que la clave está en la prudencia y la humildad. Debemos ser conscientes de nuestra propia historia, de nuestros errores del pasado y actuar con responsabilidad. Estoy completamente de acuerdo. La búsqueda de vida extraterrestre es una empresa que nos exige lo mejor de nosotros mismos. Nuestra curiosidad, nuestra inteligencia, nuestra compasión, nuestra capacidad de colaborar y de pensar a largo plazo. Y aunque nunca lleguemos a encontrar otra civilización, la simple búsqueda ya nos está transformando, obligándonos a mirar hacia afuera y hacia adentro, a cuestionar nuestras certezas y a expandir nuestra visión del universo y de nosotros mismos. Es un viaje que vale la pena emprender, incluso sin saber a dónde nos llevará. Un viaje fascinante, sin duda. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión profunda en las reflexiones de Carlos Mori Costa. Esperamos que les haya hecho pensar, cuestionar y soñar con las posibilidades que se esconden en la vastedad del cosmos. Hasta la próxima.